Ok, continuamos con este bello tema acerca de las religiones del mundo. ¿Y por qué hablar de estas doctrinas o religiones? Porque son unas religiones que están en los lugares, en las naciones más pobladas del mundo. Por lo tanto, aunque nosotros quizás no las conozcamos o no las veamos de cerca en nuestro entorno, en algún momento podemos tener alguna experiencia con ellos por el llamado misionero. Además, estas religiones han influenciado sobre el mundo por, su, por sus simbolismos llamativos. Por ejemplo, el yin y el yang son símbolos del sintoísmo y de otras religiones, más que todo las religiones asiáticas. Y eso ha influenciado en muchos de los pueblos de Latinoamérica. Por moda, se ha puesto por moda. Entonces, por eso es importante hablar de estas religiones, que aunque no las tengamos cerca, son religiones que han influenciado el mundo y que su origen y su estadía está en los lugares más poblados de la tierra, como el sintoísmo que está en Japón. ¿Ok? Y el sintoísmo es politeísta. Ser de la religión sintoísta es ser politeísta. El número de seguidores de esta religión, ¿ok? Está entre 8 millones a 100 millones de personas. O sea, varía en esa cantidad. Recuerden que es una religión es aquella que tiene prácticas, ¿ok? Costumbres y cultos. Y por eso esta es una religión. Entonces hay diferencia entre lo que es religiones y sectas y cultos y creencias, que son las más pequeñas y las más particulares, las creencias. Entonces, la escritura sagrada del shintoísmo son el Nihonji y el Kojiki. Son las escrituras sagradas, tienen sus escrituras sagradas. Ya vamos a hablar de ese símbolo que está allí, en la imagen, sobre el río. Más adelante hablamos un poco. Este que está aquí es supuestamente para ellos el dios de la guerra, Hachiman, dios de la guerra. El sintoísmo en japonés significa kami, no michi. Es la religión originaria de Japón. ¿Ok? Es concebida como una serie de prácticas llevadas a cabo rigurosamente con el fin de establecer una conexión entre el presente y el pasado. Sí, al igual que los chinos, creen mucho en sus antepasados. Esto también tiene mucha semejanza con las religiones tradicionales chinas. Orígenes. Ahí está también otra imagen. Ese es el dios del mar, Ryujin, el dios del mar. Las religiones originarias de varios países asiáticos conservan patrones similares como en China, Japón y Corea con respecto a los elementos del culto a los antepasados. Bueno, ya lo dije anteriormente. Esto se debe a que sus conceptos parten de que el alma o esencia también permanece ligada al cuerpo después de la muerte o puede permanecer cerca de él y tal vez pueda volver como demonio o fantasma, oigan bien eso, para hacer daño a los humanos si no se les presenta ofrendas y una cierta veneración. Entonces, imagínense esa creencia. Esta otra imagen de otro dios, esa es Inari Okami, diosa de los lobos. Las creencias, el sintoísmo afirma la existencia de divinidades o seres espirituales, kami, o sea, los seres espirituales son kami, que pueden encontrarse en la naturaleza o en niveles superiores de existencia. Este término,
que constituye el concepto central del culto, llegó a aplicarse a cualquier fuerza sobrenatural o Dios, como los dioses de la naturaleza, hombres sobresalientes, antepasados deificados o hasta deidades que representan ciertos ideales o simbolizan un poder abstracto. Entonces, esas son algunas de las creencias de los sintoístas, de esta religión. Ahí está Astuta Chirene, Nagoya. Es un de Chichibú, Chirene, Saitama. O sea, son lugares donde hay sitios específicos para la adoración sintoísta. Altares conocidos, altares públicos, que estamos hablando de eso. Es una edificación o lugar que sirve como conducto para kami. Recuerden que los kami son los espíritus. Un kamidana es un pequeño altar en los hogares. Un mori, lugares naturales que sirven de altar. Entre los más comunes son pequeños bosques de árboles, montañas o cascadas. Entonces, eso es un mori. Sí, allí se puede, o allí, o eso sirve como altar. ¿Verdad? Un pequeño bosque, o árboles o montañas o cascadas. Itsukushima Chirene, Hiroshima. Ese sitio que está ahí se llama así. El sintoísmo en sus prácticas. Omairi. Visitar un templo, para esto no es necesario ser sintoísta. O sea, esa palabra que está allí, que dice Omairi, es visitar un templo. Y visitar un templo sintoísta no necesariamente tengas que ser sintoísta. Puedes ir tranquilamente a un templo sintoísta sin ser sintoístas. Pasos básicos para ir a ese lugar. Acercarse a la entrada y reverenciar respetuosamente antes de entrar. Si hay un pozo para lavarse, hacer temiso. Acercarse al altar. Si hay una campana, tocarla antes de las oraciones. Ahora, bueno, aquí es sería muy interesante preguntarnos si vamos a un templo shintoísta, haríamos esta, digamos, esta ceremonia que menciona allí, reverenciar respetuosamente antes de entrar, lavarse, si hay un pozo lavarse y tocar la campana si hay, antes de las oraciones. Eso sería muy interesante, ¿verdad? Un tema de discusión fuera de este tema, porque sería muy amplio. Pero bueno, les dejo esa allí para que ustedes reflexionen sobre eso. Si hay una caja de donaciones, dejar una modesta en relación a tus medios, o sea, una modesta ofrenda, digo, una modesta donación. Normalmente se sigue una secuencia de reverencias, comúnmente dos, y aplausos, comúnmente dos. Con el segundo aplauso, poner las manos juntas frente al corazón para una reverencia final después de las oraciones. Y allí está la diosa Amaterasu, la diosa del sol. Temisu, pasos, o pasos para el temisu. Primero, lavar la mano izquierda, luego la derecha. Eso es lo que anteriormente, la palabrita que estaba anteriormente. Número 2, enjuagarse la boca sin tomar ni escupir en el suministro de agua. Número 3, si es necesario, lavarse los pies también. Y número 4, inclinar el cucharón para lavar el mango del mismo con el agua sobrante y colocarlo hacia abajo, en el borde del pozo, tal como lo conseguiste. ¿Ok? Amuletos. En el shintoísmo se usan amuletos y aquí está donde puede ser que estos amuletos hayan influenciado en muchos de nuestros jóvenes y en mucha de nuestra gente, usando amuletos o cosas o adornos que no saben su origen. Y podríamos decir que no significa nada, pero el caso es a qué son dedicados. ¿A qué son dedicados? No sé, yo me puedo colocar algo que para mí no significa nada,
pero sé a qué fueron dedicados, a quién. Entonces allí es donde está, allí es donde podría estar el detalle de esa discusión, de esa conversación. Un ema es una pequeña placa, o son pequeñas placas de madera donde son escritos los deseos y son dejados en un lugar del templo para que dicho deseo sea cumplido. Un ofuda, talismán emitido por el templo sintoísta, hecho de papel, madera o metal, inscrito con el nombre de un kami. ¿Okay? Acuérdense que un kami es un espíritu. Y es usado para la protección del hogar, por lo que usualmente son colocados en los kamidama. Y un kamidama es un altar, pequeño altar hogareño. Omamori, amuletos de protección personal emitidos y vendidos por el templo con una intención específica en mente. Usualmente son utilizados para prevenir la mala suerte y para mejorar la salud. Y un omikuji, pieza de papel en el que se escribe una fortuna personal. Entonces, esos son los amuletos que usan los sintoístas y que son vendidos a cualquier persona, sea sintoísta o no, o son regalados también. Tipo de sintoísmo. El Kosirsu, Shinto, Shinto de la Casa Imperial. Es un término general de un rito llevado a cabo por el emperador, que es el símbolo del estado de unidad de las personas según la constitución japonesa, para rogar a las deidades en cuyo centro está Amaterasu o Mikami, una deidad ancestral del emperador según los mitos japoneses, y a las deidades ancestrales imperiales para la larga y próspera existencia del país, la felicidad de las personas y la paz mundial. El Daihosai, o Gran Festival, es el primer Namesai realizado por el nuevo emperador coronado de Japón en un palacio llamado Daihokyu, que es construido temporalmente dentro del palacio imperial. Además del antedicho, los ritos realizados en el gran santuario de Ise deben ser incluidos en esta categoría, ya que Amaterasu o Mikami también se encuentra allí según las creencias de este culto. ¿Okay? Ahí está un Kamidama, que es un altar familiar, un altar hogareño. Jinja Shinto, santuario, Shinto, de otro tipo, también llamado shintoísmo de templo. Es la adoración a los dioses profesada en templos o capillas. Es considerada como la forma original de la religión y sus orígenes se remontan a la prehistoria del país. Constituye la mayor secta, rama del sintoísmo con más de 80.000 templos que conforman la Asociación de Templos Shintoístas. Y hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, estuvo estrechamente unida al Kositsu Shinto, que rinde culto al emperador adorado como un dios viviente. O sea, prácticamente, tanto la anterior como esta, son religiones institucionales, porque consideran aún el emperador, lo consideran como un dios viviente. Entonces, eh, por eso es que cuando las personas que viven allí y que nacen allí, prácticamente, como decían antes, no es así, pero habiendo tanta eh, práctica de esta religión en este país, entonces, de esa manera, entonces es como se pudiera decir, bueno, nació sintoísta, porque prácticamente se nace sintoísta en medio de tanta gente sintoísta y con una cultura tan arraigada, porque se vuelve cultura esta religión y cuando el niño nace, los padres ya son sintoístas y entonces lo que le enseñan es eso. Por eso es que cuando un misionero va a un lugar de eso, es sumamente difícil. Claro, no es imposible, pero es sumamente difícil quitar la manera de pensar de estas personas. Solamente el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo puede transformar las vidas y la cosmovisión tan arraigada de esas personas en esos lugares. El Chuja Chinto, secta Chinto o sectas Chinto. La Chuja Chinto, secta de Chinto, puede ser clasificada en dos categorías: la secta del Chinto y la nueva secta del Chinto. La secta del Chinto es un grupo de creyentes del Chinto que comenzaron actividades de religiones individuales antes de 1868 y luego de 1882, cuando los santuarios de Chinto fueron apartados de otras instituciones religiosas, como los ritos y festividades conducidos por el Estado. El inicio de lo llamado Estado de Chinto, lo que les decía anteriormente. En el caso de las nuevas sectas del Shinto, tienen una tendencia notable a hacer un compromiso junto al budismo y el confucianismo y a tradiciones como la escuela de Yin Yang. ¿Okay? Hay algunos grupos que incluso muestran características monoteístas como caso extremo. O sea, el Shinto eh, en esta parte, esta secta, prácticamente se convierte en un sincretismo, aunque el budismo y el confucianismo no tiene mucha diferencia, porque son religiones nacidas en ese mismo continente y tienen muchas cosas en común. Tienen muchas cosas en común. Pero prácticamente se vuelve un sincretismo aquí esta secta del Shinto. Minsoku Shinto, o Shinto folclórico. El Shinto folclórico o popular es un Shinto de fe que era comúnmente practicada por personas comunes, sin necesidad de ser sistemizadas. O sea, este tipo de Shinto es un Shinto del pueblo. Por consiguiente, es inseparable del santuario del Shinto. Sin embargo, en la época que el emperador número 40, Tenmu 673-686, fue segregado del santuario del Shinto cuando el gobierno de la época estableció un sistema relacionado con los rituales y festivales tradicionales japoneses que habían sido practicados paralelamente a los rituales budistas. Después de esto, el Shinto popular se desarrolló gradualmente por sí solo, de una forma compleja de rituales y festivales. En otras palabras, la gente eh, desarrolla su Shinto como mejor le parezca. Este es el Shinto popular, como mejor le parezca, como lo sienta. Y así se desarrolla. Este es el Shinto folclórico, el Shinto popular. Bueno, amados, Dios les bendiga. Esto es en cuanto a lo que es el shintoísmo. Y eh, bueno, hay mucho que aprender de de esta religión. Esta materia aquí en nuestra institución es una materia que puede, o este tema de la materia, mejor dicho, es un tema que puede ser mucho más extenso, pero esta parte que les he dado, que abarca todo lo que exige esta materia en esta parte, es lo básico. Así que les animo a que sigan investigando, a que sigan profundizando en cuanto a esto y mucho más si tienen llamado a uno de estos países, en especial si tienen un llamado a Japón, que investigue más sobre esto, sus movimientos, sus estadísticas actuales, para que sepa más de ello y sepa cómo ganar a los shintoístas, cómo ganar, cómo predicarle a Cristo a los shintoístas, cómo buscar o cómo descubrir lo que nosotros llamamos en misiones el abreojo del shintoísmo, o sea, esa puertica que se puede abrir para que crean en nuestro Señor Jesucristo, para que crean en el único y verdadero Dios. Entonces, la palabra del Señor dice
que Él puso eternidad en sus corazones. O sea, en el corazón del humano está la parte de Dios, que le busca, pero que se pierde, que se extravía en todas estas religiones, que lo que hacen es extraviar al hombre, al ser humano, y engañarlos y confundirlos. Lamentablemente lo logran, porque al convertirse en cultura, en parte de su vida, en su vida misma, lo logran. Entonces queda de nuestra parte como misioneros, como evangelizadores, como discipuladores, y por eso es que Cristo dijo, id y haced discípulos. Y eso es algo muy grande. El hacer discípulos es algo muy amplio, muy profundo. El hacer discípulos es cambiar la cosmovisión de las personas, es transformar a las personas. Y ellos necesitan ese discipulado. Entonces es responsabilidad de nosotros ir a ese mundo, a discipular a esta gente, a profundizar sobre todas sus creencias y sobre sus religiones, para buscar una puerta que nos dé la entrada para que reciban a Jesucristo como su Salvador personal. Dios me les bendiga y continuamos con el otro tema.